Lunes 24 de febrero, ¿qué tal amigos y amigas? Qué gusto saludarles en esta mañana, qué gusto saludarles en este inicio de semana. Esperamos que tengan una jornada grandiosa y que por supuesto continúen informándose a través de los medios comunitarios de Corapia a nivel nacional. Hoy en la entrevista del día tenemos invitado a Diego Paul Zaldumbide, él es consultor político, así que lo saludamos de inmediato. Señor Zaldumbide, qué gusto, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, qué gusto estar en esta oportunidad con ustedes. Gracias por estar aquí. Conversemos un poco. Con miras a esta segunda vuelta presidencial, ¿qué elementos considera la están marcando? ¿Cómo ve a los dos candidatos, Luisa González y Daniel Noboa? El tiempo avanza y ya en un abrir y cerrar de ojos, pues estaremos nuevamente en las urnas los ecuatorianos. Evidentemente, en una segunda vuelta lo que se requiere es generar contraste. Sin embargo, mucho me preocupa en contraste, pero ¿a qué costo? ¿En qué sentido? Lamentablemente se ha visto una campaña de desprestigio brutal en términos de ya no únicamente ataque a ciertos personajes, sino ataque también a ciertas personas. A determinadas poblaciones, a determinados sectores, en función de sus preferencias políticas. Y eso es algo que nos puede generar una factura muy grande. Esperemos que se corrijan esos temas. Y si bien es cierto, es necesario que cualquiera de las dos posturas destaque de una manera en que genere la mayor cantidad de apoyo posible, también es necesario comprender que ese contraste no puede ser a través de divisiones. Ese contraste no puede ser a través de peleas interminables y sobre todo no puede ser a través de peleas ni siquiera entre políticos, sino de peleas que dividen a la población. La ciudadanía ecuatoriana está completamente cansada de esto y aún así estamos en el medio de este fuego cruzado que nos llega a afectar y sin duda hacer daño. Esperemos que se logre superar esta parte. En este caso también consultarle qué opina usted sobre estas reuniones que están manteniendo algunas organizaciones que esperan reunirse y decidir a quién apoyar en abril. Por ejemplo, se habla de que las bases de Pachacutic iniciaron un proceso de deliberación para definir, en este caso, a quién apoyarían. Se ha hablado de que el voto nulo ideológico no se plantea en este caso como una opción porque la coyuntura no daría. ¿Cómo ve estos procesos? Y tal vez considera que ya se podría ir viendo hacia qué tendencia se podrían ir. Estos procesos son indispensables, son necesarios por cualquier lado que se les vea y sobre todo entender que no se trata de un tema de apoyo en seco o apoyo en bruto, ¿en qué sentido? En el que se está entregando un cheque en blanco. Ni siquiera de los sectores, por grandes o pequeños, que decidan ir con cualquier tendencia, y peor aún de parte de los candidatos, o en este caso del candidato y la candidata, que reciban ese apoyo, creer que son inmediatamente apoyo irrestricto hacia estas candidaturas. En ese sentido, es completamente sano, es completamente necesario establecer estos procesos de diálogo que no necesariamente tienen que ser fluidos y pacíficos. Al contrario, se requiere también tener la madurez para destacar ciertos elementos que han generado también muchas rupturas en el pasado y sobre todo evitar también cometer los errores del pasado. El nulo ideológico es una posición completamente legítima, aún así hay que identificarla cómo y cuándo puede ser utilizada por otros elementos. En este caso, por ejemplo, la candidatura de Guillermo Lasso en las elecciones anteriores que ganó la presidencia, lo hizo con menos votos que 4 años antes, cuando perdió en una segunda vuelta. ¿Cómo puede ser esto posible? Que teniendo menos votos gane una presidencia. Precisamente por nuestro sistema electoral, el cual no contabiliza los nulos blancos, ni los votos nulos ni blancos, y eso genera ciertas ventajas. Entonces, hace 4 años ya, se determinó que la votación de Lazo no iba a ser suficiente para subir. ¿Cómo se hace entonces para no alcanzar o para ganar? Bajemos en donde podemos quitarles los votos. Y como no iban a votar por ninguna de las dos tendencias, a través de investigación se identificó que en efecto el voto nulo, que aparentemente te limpia la conciencia, que es tu posición completamente legítima, era una opción válida para no meterte con ninguno de las dos candidaturas. Sin embargo, la factura fue lo que tuvimos.
un periodo presidencial que ni siquiera pudo terminar su periodo, sino que llamó a muerte cruzada. Entonces, creo que estos elementos nos dan suficiente enseñanza como para aprender también de nuestros errores, por legítimos que sean. Tampoco se trata de satanizar las decisiones del pasado, sino aprender a considerar cuáles son los elementos que están en juego y qué tan posible es generar este tipo de coaliciones. Y en el supuesto de una coalición, tampoco que sea algo pegado, no sé, como se dice vulgarmente, pegado con babas. ¿En qué sentido? En el que se tiene que tener claro cuáles son los objetivos y cuál es la manera en que se van a impulsar esos objetivos y para qué. No podemos darnos el lujo de caer en temas de odios y revanchas de ningún bando, de ningún lado. Lo que necesitamos ahora más que nunca es estar unidos como ciudadanos precisamente para enfrentar la dura crisis que tenemos en varios sentidos, económica, de seguridad, política, social, sin duda. Señor Saldumbide, y en este escenario en donde los dos candidatos presidenciales pues están buscando el apoyo de ciertos grupos, organizaciones, ¿de quiénes usted considera podría ser un poco más complicado que las dos candidaturas logren ese apoyo? Es difícil porque en efecto no estamos hablando de grupos o posibles grupos de respaldo monolíticos. En Pachacutic mismo, hay gente que jamás votará por el correísmo, por más resolución de las bases o de los dirigentes que se establezcan, porque también hay heridas abiertas en ese sentido. Sin embargo, también por sus posturas, es poco probable que lleguen a apoyar al candidato Daniel Noboa. Entonces, al establecer toda esta serie de matices, es mucho más complejo que decir si apoyamos o no apoyamos o dejamos libres a las bases, que también lo veo poco probable un escenario en ese sentido. Pero lamentablemente el sistema político no está representado por ideologías desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, o por lo menos no mayoritariamente desde hace mucho tiempo, tampoco es justo una generalización tan amplia. Pero, ¿qué o cómo se evidencia esto? Pues ahí lo que nosotros vemos es, por ejemplo, en la Asamblea, cuando vemos la votación de determinadas fuerzas políticas que están más concentradas de mantenerse en el poder ya legislativo logrado que en sus acuerdos o en sus propios objetivos primarios políticos. Entonces, cuando vemos este tipo de discrepancias, este tipo de disonancias, es cuando la ciudadanía también pierde cualquier posibilidad de referente. Por lo tanto, aquí es muy necesario entender que sí, por un lado hay este juego de supervivencia, además muy mal manejado de parte de las autoridades electorales, en el que se empiezan a sumar los votos de todas las coaliciones grandes o pequeñas, con tal de que no desaparezcan. Eso solo nos está demostrando que es más de lo mismo. Pero dentro de ese contexto, por lo tanto, lo que es necesario es entender esta serie de matices y estas necesidades, no de quién puede tener más o menos apoyos, sino de quién puede sumar más voluntades. Ese es el verdadero reto. Y también algo que quería consultarle es sobre este debate de segunda vuelta, será el 23 de marzo de 2025. Se ha indicado que para este debate pues habría algunos cambios, se habla de que se plantearían 5 ejes temáticos y ya no 3 como en el anterior. ¿Qué temas cree usted deben abordarse en este segundo debate presidencial? Bueno, más allá del número de temas que en efecto es necesario, es establecer las problemáticas que nos generan complicación en este momento a la ciudadanía en general. Evidentemente es necesario un tema de seguridad. Es necesario también un bloque de empleo, de cuáles son las alternativas, porque además van ligados. Pero además de estos elementos, también es necesario, yo sugeriría, el establecer aspectos de políticas sociales. Políticas sociales que no son la, la solución inmediata a los problemas de fondo que tiene el país, pero que sin duda pueden ayudar también a minimizar los efectos de la grave crisis que estamos atravesando. Entonces, iría más o menos por esos ejes y sobre todo también entender que cuando hablamos, por ejemplo, de aspectos de seguridad, no necesariamente nos referimos a militarización o presencia de policía en todos los lados, lo cual es además imposible, sino entender también cuáles son esos efectos que, que están detrás, analizar las políticas públicas que ya han sido tomadas
Y una vez que se cuenta con esos análisis, de establecer qué mismo o cuáles son las soluciones que se pueden plantear. No se trata únicamente, por ejemplo, como decía este momento, la apertura o la voluntad a que fuerzas extranjeras intervengan en temas de seguridad en el país. La seguridad no es muy fuerte como análisis profesional, sin embargo, desde el análisis de políticas públicas, sí sería interesante establecer, primero, cuál es la parte constitucional, nos permite, no nos permite, cuáles son las reformas y cómo tienen que hacerse, si es que es necesario ese camino. ¿Cuánto tiempo van a intervenir? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuál es el alcance de ese apoyo y en qué sentido? Y también algo sumamente interesante es, ¿y qué pasa con las fuerzas nacionales? ¿Qué pasa con las fuerzas de seguridad nacionales? Es decir, más allá de esta coyuntura brutal que hemos vivido en los últimos años, no únicamente durante este gobierno, pero más allá de todos esos elementos, ¿cuál es el rol de nuestras fuerzas de seguridad y qué pueden hacer efectivamente? Y aquí también consultarle qué cambios usted considera que pueden haber en la metodología del debate, porque siempre cuando ocurren estos debates presidenciales, pues se cuestiona si quizás el tiempo de intervención de los candidatos se logró en ese tiempo dar a conocer una idea, un plan de cómo se va a realizar, tal vez el tiempo de los candidatos de las intervenciones, el rol que va a tener el moderador. ¿Cómo ve esos cambios que podrían realizarse para que en este caso sea un evento que la población diga, sí, logré entender la idea del candidato, logré entender cómo va a realizar su propuesta? Yo haría una separación antes de un debate bueno o malo y qué cambios. Lo primero es entender que un ejercicio de debate siempre es saludable para toda democracia. Siempre es necesario, deseable, la posibilidad de que se compartan diversos criterios, por diferentes que sean. Entonces, de cajón, eso es algo necesario y es algo útil que podemos destacar. No obstante, también hay momentos para esos debates. Entonces, con escenarios de primera vuelta, con más de 16 candidatos, el establecer un periodo de atención también para la ciudadanía, que es quien está expectante de saber qué es lo que ocurre con las posibles candidaturas, es bien difícil llegar a generar esa conexión, tanto de interés como en efecto de profundidad, para explicar lo que se requiere. Entonces, ese formato de primera vuelta, si bien tiene muchísimos elementos por mejorarse, aún así es lo que tenemos y es relativamente saludable y necesario. Ahora, el espacio de debate en segunda vuelta sí nos da la posibilidad de establecer algunos elementos un poco más a fondo, con mayor profundidad. Esos elementos son necesarios destacarlos. Y ahí, evidentemente, el rol de los moderadores será fundamental en el sentido que hagan un tema no únicamente de control de tiempo o no solo un tema de arbitrio, de en el esto sí se puede y esto no se puede, sino que en efecto tengan la posibilidad, que sean profesionales de la comunicación social, que tengan la posibilidad de canalizar esas interrogantes que tenemos todos los ciudadanos respecto a las temáticas que se planteen. Creo que el rol más difícil será precisamente este tema de la moderación y obviamente el establecer la participación de la candidata y el candidato, que en efecto se apeguen a los planteamientos que delineen las autoridades. Señor Saldumbide, ya para ir culminando esta entrevista y en la parte final también consultarle acerca del debate vicepresidencial, que si bien es cierto no es obligatorio asistir a esta iniciativa porque es una propuesta del sector académico y no del Consejo Nacional Electoral, aunque tiene su aval, pues está esperando ya la confirmación de los dos candidatos vicepresidenciales. ¿Cómo ve usted este escenario y también cuáles deberían ser los temas que se deberían abordar ya en la parte final? Lo mismo, precisamente, insisto, cualquier espacio de contraste de ideas en una democracia sana siempre es bienvenido. Nuestra democracia está muy golpeada, está muy lacerada por todos los temas, inclusive el tema estructural e institucional. No obstante, es necesario también aprovechar estos espacios. Y de manera general, a ver, primero entendamos que nuestros binomios son un equipo. La Constitución no determina cuáles son las funciones de vicepresidente o vicepresidenta. Sin embargo, se entiende que son un equipo.
Y frente a eso, lo que tenemos es históricamente segundos mandatarios o segundas mandatarias que han sido relegadas en función inclusive de aminorar cualquier posibilidad de protagonismo. Mientras no superemos esos personalismos, va a ser bien difícil que establezcamos unas salidas precisamente como programas de gobierno, que es lo que necesitamos, como proyectos políticos, que es lo que necesitamos. Entonces, el primer elemento que yo establecería en un posible debate de candidatos a la vicepresidencia es establecer cuáles serían los roles en los que participarían en estos temas de gobierno, adicional a los planes de gobierno planteados por las candidaturas. Establecer claramente también cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus temas, que además no necesariamente tienen que ser al mismo nivel. Es decir, el vicepresidente o el candidato a vicepresidente no necesariamente tiene que tener las mismas características, cualidades u objetivos que la candidata a vicepresidente del otro bando. Entonces es importantísimo también establecer que instruyan a la ciudadanía cuál va a ser su aporte dentro de este plan de gobierno y en efecto cómo va a ser posible manejar todo el programa que se vendrá en 4 años. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo. Que tenga un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias. Una linda semana para ti y todos los radioescuchas. Que pase bien, hasta luego. Amigos y amigas, sigan en sintonía de la red informativa que hacemos Corape a nivel nacional. Ya regresamos con ustedes.